para que puedas presentarte y comiences este taller. Ya, genial. Muchas gracias a toda la gente que ya está aquí conectada con nosotros el día de hoy. Déjenme un segundo compartir la pantalla para empezar al tiro. Ok, para el día de hoy lo que yo necesito, dado que esto es un taller y yo esperaría como una actividad participativa, es que si tienen la oportunidad de hacerlo, puedan meterse a joinnearpod.com y aplicar este código que sale acá en pantalla. O, si se les hace más fácil, les voy a mandar también el link al chat para que puedan meterse directamente. ¿Ya? Ahí está. De esa forma ustedes pueden participar íntegramente del taller, si no sería básicamente una charla. Pero acá les recomiendo harto meterse, ya que hay hartas cosas interesantes esperándolos acá en la interfaz, ¿sí? Así que los esperaré un par de minutitos para que puedan hacer eso. Y si tienen dudas, consultas, también háganmelas llegar para poder ayudarlos. Así que... Kevin, quizás podrías presentarte en estos minutos que... Sí, sí. Tengo todo bajo control, tranqui. Es que hay algo que quiero mostrar para presentar todas estas cositas. Súper. Ujú. Ya, por mientras veo que ya hay una persona acá Acá hay varias personas ya. Si se dan cuenta, esta aplicación es bien interesante porque ustedes pueden verla, yo como profesor, entre comillas, puedo ver quiénes están conectándose a la actividad y que ustedes como alumnos pueden ver otra interfaz, ¿sí? Y algo que quiero dejar bien en claro desde el principio es que la gente que ya está viendo, ya está en el enlace, no es necesario que vea el Zoom, ¿ya? Basta que me mire, que me deje como en miniatura, pero no es necesario que vean el Zoom, ¿ya? El resto de la gente que no puede participar de la actividad por X motivo, va a tener que ver el Zoom y todo, pero van a haber actividades que no va a poder participar, al menos de la forma deseable, ¿sí? Así que ahí voy a esperarlos un minutito más para empezar formalmente. Ya hay 11 personas aquí. Déjenme cachar cuánta gente somos hoy día. Wow, hay hartas personas. Ok, de cualquier forma, ustedes deberían poder meterse por si en algún momento se caen, por ejemplo. Ustedes pueden volver a meterse al enlace. El link siempre va a estar acá. El código siempre va a estar aquí. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es ingresar a appnearpod.com y agregar ese código sin ningún drama y ustedes pueden, en caso de que pase alguna cosa, meterse de nuevo. ¿Sí? Ok. Entonces, el día de hoy yo les tengo el gran placer de más o menos hablarles sobre este tema que tiene que ver con la gerociencia, ¿sí? Esto apuntado hacia lo que sería el envejecimiento por un lado y hacia la neurodegeneración por otro lado, ¿sí? Entonces acá va a pasar algo mágico porque yo voy a dar vuelta a la slide y probablemente la gente que está viendo esto desde sus computadores ha visto que la slide se ha movido también. Y me presento, yo soy Kevin Mesa Achahue, soy ingeniero en biotecnología molecular de la Universidad de Chile y soy integrante de GERO, el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, como ustedes ven en pantalla. ¿Sí? Yo estoy más encargado del área de extensión y vinculación con el medio. Ahora, la gente que está en el enlace probablemente estará dándose cuenta de que si uno pasa el mouse por encima de estos dibujitos, van a ver hipervínculos. ¿Sí? Así que los invito, ya que estoy un poco promocionando Gero también, a que conozcan nuestra página web. Si ustedes hacen clic sobre este icono, de hecho lo voy a hacer yo también, van a irse directamente a la página web de Gero, ¿sí? Ahí está. Al Instagram de Gero y a YouTube de Gero, ¿sí? Frecuentemente todos los meses se hacen charlas, actividades donde se traen muy buenos invitados mundiales sobre envejecimiento, así que altamente sugerido que ustedes vayan a ese enlace también y los vean de vez en cuando. Y si ustedes se van hacia mi cara, se darán cuenta que también hay otro enlace, el cual pueden acceder si quieren. Y esto ya les va a llevar como a mi página de Instagram personal, donde hago divulgación científica también, porque yo soy divulgador científico y trabajo y asesoro un grupo de divulgación científica que se llama Núcleo de Extensión de Ciencia, ¿sí? Pero acá ustedes van a llegar directamente a mi, digamos, a mi enlace donde subo ciertas infografías, algunas cosas referentes a lo que, lo que van a ver hoy día también, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a comenzar.
Y antes de comenzar un poquito, les quería presentar lo siguiente. Probablemente producto de la pandemia o producto de que ustedes recién están entrando a la universidad, que también puede ser una razón, no necesariamente han visto alguna vez un laboratorio de biología molecular, ¿sí? Entonces lo que está acá en pantalla, y ustedes pueden verlo ahora en sus pantallas, es justamente una imagen en 3 dimensiones que ustedes pueden interactuar, pueden mover como estén viendo, como la gente que está viendo en Zoom puede hacerlo. Pueden interactuar, pueden hacerle zoom, pueden ver diferentes cosas, pipetas, o sea, micropipetas, botellas, gente trabajando, etc. Esto es un laboratorio tipo, por si acaso, no es como un laboratorio puntual de acá de Chile, es como una imagen stock, si quisiera decir de alguna forma. Pero es simplemente para darles un entorno, digamos, de que muchos de los descubrimientos de los cuales voy a mencionarles a continuación, se hacen justamente de esta forma, finalmente. ¿Sí? Gente común y corriente que trabaja y que busca resultados referentes a estas temáticas. ¿Sí? Y bueno, esta es una excusa también para mostrarles que existe la realidad aumentada y ustedes pueden aplicarlo y todo. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Porque para hablar de gerociencia, para mí es muy importante englobarlo en lo que sería el envejecimiento humano. ¿Sí? En ese sentido, cuando nosotros hablamos de envejecimiento, podemos interpretarlo desde diferentes disciplinas. ¿Sí? Ustedes pueden hablar de envejecimiento respecto a la psicología, por ejemplo, a la demografía. Pusimos a conversar. Fui al baño. Claudia, estás desmuteada. Eco, gracias. Cosas que pasan. Y creo que de hecho hay otra persona que está, escucho como el rebote del sonido. Eco, gracias. Bueno, volviendo entonces. Como les decía un poco, el envejecimiento puede ser explicado de diferentes disciplinas. ¿Sí? Lo interesante es que desde el punto de vista biológico, nosotros vamos a estar hablando de envejecimiento desde un punto de vista más de un proceso, digamos, que es temporal y dinámico, y que va a implicar la acumulación de ciertos daños a nivel celular y molecular en el tiempo. ¿Sí? Entonces la imagen visual para que ustedes recuerden esto es, tenemos una célula, ¿sí? Esa célula, pasado un tiempo, va a presentar ciertas modificaciones o acumulación de ciertos daños que van a finalmente a afectar la funcionalidad de esta célula en su contexto. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy en día principalmente. Ahora, la gerociencia como tal es una disciplina en sí que es bastante nueva, cuyo origen es aproximadamente del 2007, de hecho es del siglo XXI, y como disciplina en realidad se basa en otras 2 disciplinas previas que han existido desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, por un lado, los investigadores, por ejemplo, estudian acerca de la biología de las enfermedades. ¿Sí? Uno puede entender cuáles son los marcadores, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Y por otro lado, ustedes tienen lo que sería la biología del envejecimiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar cuando alguien está pasando por un proceso de envejecimiento? ¿Sí? ¿Cuáles son las características que definen eso? Y lo interesante de la gerociencia es que justamente busca la relación existente entre ambas disciplinas diferentes. Entonces, la hipótesis más importante, y lo que yo esperaría que ustedes manejen desde ahora, es que si nosotros somos capaces de identificar las consecuencias negativas del envejecimiento, podemos entonces llegar a prevenir la aparición de enfermedades relacionadas a la vejez. ¿Sí? Y de eso se va a basar un poco todo el discurso que voy a dar de ahora en adelante, porque finalmente la idea es que ustedes comprendan cuáles son aquellas características que se han identificado y cómo esas características se relacionan directamente con algunas enfermedades bien interesantes dentro de la neurociencia. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar también de enfermedades neurodegenerativas. Y acá quiero hacer al tiro la acotación de que una cosa son enfermedades neurodegenerativas y otra cosa muy distinta es el envejecimiento en sí. ¿Ya? Voy a mostrarles más adelante que finalmente el envejecimiento, al menos a nivel cerebral, uno sí observa muerte de neuronas. ¿Sí? Pero cuando uno habla de enfermedad neurodegenerativa, habla de un nivel que va mucho más allá. ¿Sí? Hablamos de una muerte progresiva de neuronas y la pérdida importante de sinapsis, es decir, las conversaciones entre neuronas,
en diferentes regiones del sistema nervioso. ¿Sí? Hoy día vamos a hablar principalmente del cerebro, en realidad. Ahora, las enfermedades neurodegenerativas, como ustedes ven en pantalla actualmente, son no transmisibles. ¿Okay? Entonces, una persona con Alzheimer no puede contagiar a otra persona y que esa persona le dé Alzheimer, digamos. Y son enfermedades que lamentablemente hasta la fecha no tienen cura. Entonces, los tratamientos que existen actualmente contra la enfermedad de Alzheimer, Parkinson o cualquier tipo de demencia en realidad, son tratamientos que ayudan a aliviar los síntomas. ¿Ya? Alivian el dolor, alivian o mejoran la motricidad, la movilidad de las personas. Pero la muerte neuronal es algo que lamentablemente no hemos sido capaces de revertir. ¿Sí? Para que se entienda bien la lógica. Entonces, las personas lamentablemente siguen con la progresión de la muerte neuronal y eso está relacionado con las enfermedades de este estilo. Ahora, existen dos clasificaciones básicas. La primera tiene que ver con cambios en el movimiento, problemas en el movimiento, que se relaciona con ataxia y probablemente el ejemplo más clásico de esto es el Parkinson, versus también las enfermedades que generan problemas en el funcionamiento cognitivo, funcionamiento mental, si quisiéramos decir de alguna forma, y ahí entran todo lo que serían las demencias. ¿Sí? Y dentro de las demencias está la que más popular, alguna vez, por así decirlo, que es la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Ahora, yo les decía entonces que, bueno, una cosa es la enfermedad de Alzheimer y otra cosa es el envejecimiento. Y en ese sentido, ustedes ven en pantalla finalmente una distinción, una tabla de características, donde por un lado ven cómo serían algunos comportamientos de personas que están bajo un envejecimiento normal versus unas personas que están frente a enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Entonces, como ven en pantalla, por ejemplo, en el caso del envejecimiento normal, uno perfectamente puede, por ejemplo, tomar malas decisiones de vez en cuando. ¿Sí? De hecho, todos nosotros hemos tomado malas decisiones alguna vez en la vida. Versus la enfermedad de Alzheimer, que ya implica una falta de buen juicio y tomar decisiones inadecuadas casi todo el tiempo. ¿Sí? Y ustedes vean que es una distinción muy importante. O por ejemplo, algunas veces olvidarse de qué palabra utilizar versus problemas para tener una conversación. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas, hablamos justamente de problemas en la vida cotidiana de las personas. ¿Sí? Y una cosa no implica necesariamente a la otra. Acá abajo también sale mencionado que finalmente tener problemas a la memoria no implica padecer de la enfermedad de Alzheimer o de alguna demencia, ya que en sí la memoria es un mecanismo, digamos, que también va sufriendo cierto deterioro en el envejecimiento, pero es un deterioro que es dentro de lo razonable, lo normal, por así decirlo. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos establecer la comparación entre lo que sería el cerebro joven de una persona y el cerebro envejecido de otra persona. ¿Sí? Y ustedes ven en pantalla, ven por un lado una persona de 20 años, hombre y mujer, y por otro lado una persona de 60 años, hombre y mujer. Si se dan cuenta, nosotros lo que observamos es finalmente una diferencia en el volumen del cerebro. ¿Sí? Ahí lo que sale mencionado es finalmente una proporción de atrofia. ¿Sí? Y lo que nosotros sabemos, por ejemplo, es que la proporción de atrofia puede ser superior, digamos, en el caso de ya deterioro cognitivo, demencia. Como ustedes pueden ver, los espacios, que se llaman ventrículos, digamos, del cerebro, se hacen un poco más prominentes y finalmente el tamaño y volumen de este cerebro empieza a disminuir. Y la razón principal de ello es justamente la muerte neuronal. ¿Sí? También existe lo que se conoce como regresión de dendritas. Pero principalmente vamos a estar hablando de muerte neuronal de aquí en adelante. Ahora, obviamente mostrarles una imagen es esta imagen, por ejemplo. A ustedes lo único que les dice es que finalmente existe una muerte asociada al o sea, una muerte neuronal asociada al envejecimiento. A lo que a nosotros nos interesa hoy en día es a explicar por qué se podría generar esa muerte neuronal. ¿A qué está asociado? ¿A qué características bioquímicas está asociado? ¿Sí? Y en ese sentido, la pregunta más importante es ¿cómo saber cuándo alguien está envejeciendo? ¿Sí? Acá, cuando hablamos de esto en particular, vamos a hablar también de todo el cuerpo. Pero en el caso de particular de esta actividad, la idea es relacionarlo con lo que el funcionamiento del cerebro en sí. ¿Okay? Para la gente que acaba de llegar, porque me vi que había unas cuantas personas que llegaron,
Recuerden que para meterse a esto tienen que ir aquí, ¿ya? A joinnearpod.com, y en la aplicación finalmente colocar este código que va a estar siempre presente en la pantalla, ¿vale? De hecho, lo voy a dejar en el chat rápidamente antes que se me olvide. Y bueno, si llega más gente, les van diciendo, van pasando la palabra, ¿sí? Ahí está. Ok. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber cuándo alguien está envejeciendo? Y para responder eso, curiosamente, la forma más sencilla es acudir a lo que sería el funcionamiento común, el funcionamiento normal de una célula eucariota en este caso. Y como todos nosotros sabemos, nosotros estamos formados de células eucariantes, animales. Entonces, la célula, como ustedes bien saben, es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Y cumple con determinadas características que la definen como ser vivo. Entonces tienen que una célula se nutre, una célula crece, una célula se multiplica, una célula señaliza con otra, es decir, establecen conversaciones, que bueno, ustedes entenderán que son conversaciones a nivel químico, se diferencia, y acá el caso particular de las neuronas, donde ustedes no ven un círculo, sino que ven una estructura compleja con diferentes partes, etc. Y evoluciona. A diferencia, o sea, a la vez que avanzan las generaciones, ciertas características genéticas son mantenidas por si es que existe selectividad, digamos. ¿Sí? Entonces lo importante que yo quiero que ustedes contengan como idea, para empezar, es que todas estas características de alguna u otra forma se ven alteradas durante el envejecimiento. ¿Sí? Y eso es un poco lo que vamos a hablar de ahora en adelante. Esas características se definen por el nombre de marcadores moleculares del envejecimiento. Y son características bioquímicas que presentan diferentes especies, y acá vamos a hablar de especiales mamíferos, que tienen en común y que finalmente van a definir a un organismo que está pasando por un proceso de envejecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? Si nosotros somos capaces de identificar aquellas características digamos, que van a darnos la característica de que algo está envejeciendo, y vemos cuál es la contribución de cada característica, entonces podemos identificar posibles objetivos farmacéuticos. Es decir, ¿qué pasa si yo soluciono este problema A? Bueno, entonces genero un impacto sobre la vida, la salud humana en ese sentido. ¿Sí? Y es un poco el objetivo de lo cual les quiero mencionar de ahora en adelante. Entonces, acá lo que van a ver es los marcadores moleculares del envejecimiento. Este es el paper, digamos, más importante de todos estos, que tiene que ver justamente con cuáles son esas características que se han definido hasta ese momento. ¿Sí? Acá López Otín 2013. Si ustedes van hacia la figura, pueden hacer clic, ¿sí? Y al hacer clic les va a llevar a un paper. Ese paper no es exactamente el mismo paper frente a esto, ya que en esta charla en particular les voy a hablar mucho sobre lo que es todo esto aplicado al cerebro. ¿Sí? Y de eso se trata ese enlace que ustedes van a ver. ¿Ya? Para la gente que no está no está viendo el NIRPO, sino que está viendo Zoom, ustedes hacen clic acá y los va a llevar directamente al enlace del paper, y acá está gratuito, así que ustedes pueden leer de ser necesario. ¿Sí? Para que, si ustedes tienen la oportunidad, háganlo. Ahora, que cargue esto bien. Voy a darles una pequeña actividad chiquitita. Acá puedo ver la gente que está ya metida en el enlace. Si ustedes no se han metido y quieren participar de la actividad, nuevamente, el código ya lo puse en el chat. Veo que son 23 personas, así que acá hay 14, falta como más o menos la mitad. Eso, gracias. Si quieren participar de la actividad, adelante. La gente está en este momento resolviendo un completo de los espacios, ¿ya? Obviamente acá la gente que está viendo el Zoom, no les voy a spoilear todavía la pregunta hasta que la gente más o menos haya respondido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Juan Carlos ya completó la actividad, súper bien. Igual que Juan, igual que Catalina. Ahí ya están llegando algunas respuestas de nuestras personas. Les voy a esperar un minutito más. Por mientras, si ustedes tienen preguntas o alguna cosa que querían preguntar, pueden dejarlo en el Zoom también, no pasa ningún problema, ¿sí? De modo que saber que están entendiendo las cosas que les digo, o si hay alguna cosa que no quedó bien claro, etc.
Caterina Muñoz también terminó. Lisette Codoseo, perdón, también terminó. Claudia, ¿están listos? Krishna también está lista. También está lista Yesenia. Hasta el momento todo súper bien. Ya está Romina, ya falta muy poquita gente. Ya, perfecto. Quedan solo 4 personas para que terminen esto. El resto ya está bien. Por mientras les voy a spoilear la respuesta. Entonces, acá está para la gente que está viendo solamente el Zoom y que se está perdiendo la diversión. La idea un poco era decir, los marcadores del envejecimiento son características bioquímicas que se presentan en común entre diferentes especies y definen un organismo en envejecimiento. ¿Sí? A mí me interesa mucho que sepan este concepto del revés y el derecho porque vamos a estar hablando de ello frecuentemente de ahora en adelante. ¿Sí? Entonces, ahí están, bueno, Francisca parece que llegó recién. Pero más o menos ya spoileé la respuesta. Ah, perfecto, ahí está. Ya. Vamos a pasar a lo siguiente entonces, porque la idea del día de hoy es justamente hablarles cuáles son esas características. Y voy a empezar con una que es probablemente una de las más polémicas y que tiene que ver con una molécula o un conjunto de moléculas que se derivan de la respiración de las células. ¿Sí? Como ustedes saben, las células requieren formar energía, ATP. Y para ello tenemos la mitocondria, que dentro de su estructura, digamos, tiene esto que se llama cadena transportadora de electrones. En esa estructura, una de las consecuencias de metabolizar el oxígeno que nosotros respiramos, es la liberación de las especies reactivas de oxígeno, o ROS en inglés. ¿Ya? Estas moléculas son bien especiales porque presentan una alta reactividad. ¿Ya? Esto justamente porque en su estructura, imagínense una molécula, digamos, tiene un electrón que está desapareado. Y ese electrón desapareado, digamos, va a hacer que esta molécula trate de interactuar con lo que vea. Pero a pesar de que suena bastante malo, en el estricto rigor el funcionamiento de estas moléculas en las células es súper importante. De hecho, participa mucho en lo que serían procesos de señalización celular. ¿Sí? Apuntar hacia qué cosas hay que hacer, digamos, dentro de la célula. Y de hecho tiene una relevancia no menor en cuanto a digamos, al sistema inmune en sí, también. ¿Sí? Voy a organizar esto un poquito. Ahí está. Ya. Ahora, frente a eso, nosotros tenemos una situación que es la situación hemostática, donde finalmente tenemos niveles acordes a la necesidad de la célula, de estas moléculas. Sin embargo, hay situaciones donde estas moléculas empiezan a acumularse de manera descontrolada. Y en ese momento vamos a hablar de un concepto que se llama estrés oxidativo. ¿Sí? El estrés oxidativo, lamentablemente, genera problemas para la célula, ya sea mediante daños en el ADN, problemas en las proteínas o, perdón, daños a la membrana celular. ¿Sí? De alguna forma estas moléculas interactúan con todos estos componentes y generan problemas muy serios. A tal punto que en el caso de las neuronas puede incluso el estrés oxidativo matarlas totalmente. ¿Sí? Entonces ahí tienen uno de los marcadores. Ahora, probablemente cuando ustedes escuchan especie reactiva de oxígeno, la palabra que se les viene a la mente es los antioxidantes. ¿Sí? Y el caso de los antioxidantes es bien complicado porque hasta el momento los ensayos clínicos que se han hecho con, bueno, suplementar antioxidantes a las personas que tienen alguna enfermedad o que están en proceso de envejecimiento, no han tenido ningún resultado positivo. ¿Sí? O tienen un resultado neutro, donde finalmente no pasa nada, o incluso pueden generar un daño grave a la persona, ¿sí? Alguna complicación. Entonces es bastante complicado esto, ¿sí? Para que ustedes se hagan la idea. Y lo otro interesante es que las células sí poseen defensas antioxidantes internas. Y de eso voy a hablarles en un segundito más. ¿Ok? Bueno, la segunda cosa de la cual les quería mencionar tiene que ver con el calcio. Y para la gente que probablemente ustedes ya han visto más de alguna charla de toda la jornada en sí, de la neurociencia, se habrán dado cuenta que el tema del calcio es un tema bastante importante.
que siempre suena, siempre hay algo relacionado con el calcio neuronal. Entonces, para nosotros, bueno, el calcio en sí participa en muchas funciones de la célula en sí, ¿ya? Hace muchas cosas. Pero, en caso particular, el calcio también es importante y aumenta en nivel cuando se forma la sinapsis, cuando una neurona A conversa con la neurona B, ¿sí? Y cuando pasa eso, esto tiene que ocurrir de forma transiente, es decir, aumenta los niveles de calcio por un momento y después disminuyen los niveles de calcio, ¿sí? De esa forma nosotros nos aseguramos que todo esto está bien. Lamentablemente, quienes manejan los niveles de calcio neuronal sufren ciertos problemas. Y acá estamos hablando del retículo endoplasmático y acá, como sale la imagen, de las mitocondrias, ¿sí? Que serían los dos grandes problemas que existen, lamentablemente. Entonces, cuando estos por un lado fallan y por otro lado tenemos una baja en la cantidad de proteínas que unen al calcio, ¿ya? Tenemos como consecuencia un aumento normal del calcio que afecta la gran mayoría de los diferentes procesos bioquímicos que ocurren dentro de la neurona, lo cual va a llevar finalmente a la vulnerabilidad y muerte celular. Nuevamente, y acá se va a repetir mucho este discurso. Acá estamos viendo cómo las neuronas mueren, así que todo el discurso va a terminar en la muerte neuronal, para que se hagan una idea, ¿sí? Entonces, eso es otra cosa. Y si sumamos los dos elementos anteriores, las células, y acá hablo de todas las células, tienen mecanismos de defensa ante el aumento excesivo de diferentes compuestos, ¿sí? Entonces, la célula en este caso presenta lo que serían mecanismos de antiestrés celular, que en muchos casos son proteínas, son organelos que se encargan de capturar todas estas moléculas. Y lamentablemente esos mecanismos se hacen menos presentes en el envejecimiento, ¿ya? Y acá pueden haber muchas explicaciones desde el punto de vista, por ejemplo, las proteínas. Puede ser, por ejemplo, que las proteínas presentan mutaciones, por un lado, que impiden que se acomoden o que capten, por ejemplo, el calcio. O, por ejemplo, pueden presentar fallas a nivel epigenético. Es decir, no se están expresando las proteínas que deberían expresarse, justamente porque a nivel de ADN, bueno, ustedes más o menos saben lo que es epigenética. Existen ciertas proteínas que están bloqueando la transcripción de ciertos genes, ¿sí? Y hacen que no se expresen finalmente. Entonces, por muchas razones, lo que nosotros observamos es que la respuesta ante el estrés celular es cada vez menos eficiente. Y eso hace que la neurona sea mucho más, tenga muchas más probabilidades de desarrollar esto que sería el estrés celular y finalmente de caer en la muerte neuronal, ¿sí? Y lamentablemente, y bueno, ustedes se darán cuenta que cada uno de estos, de cada uno de los tópicos que les voy a mencionar, es en sí mismo una ruta de estudio, ¿ya? Hay laboratorios que se encargan exclusivamente para conocer, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, ¿sí? O laboratorios que exclusivamente ven el calcio, ¿sí? Entonces acá les estoy dando las directrices generales para que ustedes entiendan todo el panorama general de lo que está ocurriendo a continuación. Bueno, vamos a seguir hablando de limpieza, porque si están dándose cuenta, estamos tratando de buscar los niveles óptimos de ciertas cosas. Y las proteínas también son sumamente importantes, ¿ya? Las proteínas cumplen con muchas funciones dentro de la célula, tanto estructurales como algunas enzimas, como, bueno, etc. ¿Sí? Y hay veces donde las proteínas se fabrican y queda un excedente de esa proteína, ¿sí? O en otros casos, hay proteínas que se fabrican en mal estado y no funcionan como deberían funcionar. Entonces la célula no es tonta y sabe de estas situaciones y usa lo que sería lo que se conoce como proteosoma, que es esta estructura en forma de barril que ustedes ven en pantalla. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una proteína no, digamos, no tiene utilidad o está en exceso, se marca esa proteína por un proceso que se llama ubiquitinación. Se le agrega una especie de tag, una molécula que se llama ubiquitina justamente, y ese marcador hace que esta proteína vaya directamente a esta licuadora, que literalmente eso es, ¿ya? El protosoma es una estructura, por así decirlo. Y cuando llega aquí, finalmente es triturada y los componentes que quedan, que son los aminoácidos, pueden volver a ser usados para la célula para otras cosas que se les ocurran, ¿sí? Esto es muy importante, porque de no existir, y lamentablemente vemos ese envejecimiento, las proteínas pueden almacenarse de manera excesiva, pueden estorbarse estos procesos, e incluso pueden haber proteínas en mal estado que se van a empezar a juntar,
¿sí? Y ustedes probablemente, cuando yo les digo esto, la imagen que se les hará a la mente tiene que ver justamente con la acumulación de proteínas en mal estado, que es una característica de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes ven cuáles son los marcadores de la enfermedad de Alzheimer, tienen dos básicos. Uno que sería la acumulación de proteínas tau en mal estado, ¿ya? Que se pliegan finalmente y que son parte del citoesqueleto de la neurona y que después se desamblan y bueno, se empiezan a juntar. Y la segunda razón tiene que ver justamente con la beta-amiloide, ¿sí? Que es otra proteína que forma finalmente placa amiloide y que se acumulan dentro y fuera de las neuronas, ¿sí? Ambos compuestos son altamente tóxicos y generan nuevamente que las neuronas mueran. Pero no solo eso, como están siendo liberadas, también neuronas adyacentes van a morir producto de eso, ¿sí? Entonces la limpieza de estas proteínas debe ser altamente eficaz en las neuronas, si no, lamentablemente puede convocar a estos problemas. Sumado a eso, tenemos que organelos tan importantes como los lisosomas también pueden presentar problemas, ¿sí? Y si ustedes no saben muy bien qué es un lisosoma, el lisosoma es un organelo que funciona gracias al consumo de energía y que de forma interna presenta proteínas, perdón, que van a simplemente licuar todo lo que encuentren, ¿ya? Entonces hay un proceso súper conocido y del cual hace no mucho tiempo hubo un premio Nobel también, que se llama la autofagia, es decir, la capacidad de comerse a sí mismo. Entonces se forman lo que se conocen como autofagosomas, que son bolsitas de basura, que contienen en su interior organelos en mal estado, proteínas en mal estado, etc. Y estas bolsas de basura se dirigen hacia los lisosomas, donde el contenido de ambas estructuras se fusiona. Y al ocurrir eso, el contenido en mal estado es degradado y es reciclado para nuevas cosas en la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos con respecto al lisosoma? El lisosoma presenta en su interior un pH ácido, ¿ya? Que es logrado gracias a la presencia de bombas que lo que hacen finalmente es acidificar el medio a base de ATP, ¿sí? Consumen energía para que internamente haya un medio muy ácido. Eso es así porque las proteínas que están internamente son proteínas que funcionan justamente en esos pHs, ¿ya? Funcionan en un entorno ácido. Y si eso falla, lamentablemente las proteínas que están adentro no van a funcionar. Y por lo tanto vas a tener lisosomas que son virtualmente inútiles. Y si tienes esos problemas, vas a finalmente acumular mucha basura en el contexto de la célula, ¿sí? Toda esa basura, si ustedes, no sé, hacen la imagen de lo que pasa en su casa, por ejemplo, cuando hay mucha basura y nadie limpia nada, va a estorbar todas las funciones internas de la célula. E incluso puede generar problemas serios que los va a llevar a la muerte neuronal, eventualmente, ¿sí? Bien, a continuación les voy a dar otra actividad. Así que acá tienen 45 segundos. Voy a poner iniciar actividad. La gente que está viendo el Zoom probablemente no va a tener idea de qué está pasando. Pero la idea un poco es que acá van a salir pares. De hecho, voy a mostrar esto rápidamente. Ahí están. La gente que ve el Zoom se spoileó un poco, pero la gente que está en esto probablemente no sabe. Si se dan cuenta, acá yo puedo ver también los intentos de las personas. Es muy chistoso esto. Entonces, acá ya tenemos algunos intentos, algunos aciertos, algunos desaciertos. Todos estos son relativos a los contenidos que acaban de ver hace 5 minutos atrás, ¿sí? Recuerden que las personas que quieren participar de la actividad pueden introducirse al link y, bueno, introducir el código que dejaron en el chat también, ¿sí? Para que por si alguien quiere participar en el entremedio. Por mientras, yo veo que ya se acabó el tiempo, lamentablemente. Lamento mucho que no haya habido gente que no logró completar la respuesta, pero hubo personas que sí lo lograron. Y acá, si ustedes ven el Zoom ahora, van a ver los pares. Entonces, por un lado tenemos ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, que son moléculas altamente reactivas y su acumulación genera estrés oxidativo. El calcio, que está representado de esta forma al menos, que son moléculas que se acumulan de forma transitoria en las neuronas, facilitando múltiples funciones. Los proteasomas, que son estructuras celulares encargadas de reciclar proteínas dañadas o en exceso. Y finalmente los lisosomas, que son organelos que participan en la autofagia y capaces de reciclar otros organelos dañados. ¿Sí? Súper. Entonces ahí Krishna, Catalina, Romina, Lisette, Tania, Caterina, otra Catalina, Juan, Francisca, súper bien. ¿Sí? Van a haber más mini actividades, así que muy atentos.
Bueno, vamos a hablar de la segunda parte de esto, y que tiene que ver con otros componentes de las células que van a empezar a fallar también. Y acá vamos a entrar en detalle un poco de la energía, porque, como ya les dije, las células requieren energía para funcionar y hacer todas sus cosas. ¿Y quién mejor para fabricar eso que digamos, el lema de la biología un poco, que es la mitocondria? ¿Sí? La mitocondria es la fábrica energética de la célula. La mitocondria es un organelo que en el caso de las neuronas no solo se ubica en el soma. ¿Ya? Yo imagino que, paréntesis, yo imagino que ustedes ya más o menos cachan cómo funciona la neurona en sí. ¿Ya? Por eso no se los mencioné anteriormente. Entonces, por si alguien tiene dudas, me avisa nomás y les hago un refresh de esa parte. ¿Sí? Ahora, volviendo a eso, las mitocondrias no solamente se ubican en el soma de las células, sino que también se ubican en las dendritas, ¿ya? Estas prolongaciones que están cerca del soma celular, y también en el terminal axonal. ¿Ya? Y esto es súper importante porque la sinapsis, por definición, es un proceso costosamente energético para la neurona. Entonces se requieren fábricas energéticas cerca de esos sitios para favorecer ese proceso. ¿Sí? Ahora, cuando las fábricas fallan, ustedes probablemente pensarán, ok, tenemos problemas serios en las células. Y lamentablemente, eso es otra de las características que vemos en envejecimiento. No se sabe muy bien por qué las mitocondrias de la noche a la mañana, no sé, presentan poros con mayor facilidad o tienen preponderancia a fragmentarse o alargarse demasiado. ¿Sí? Pero sabemos que ocurre. ¿Sí? Y se sospecha probablemente que los de siempre, como la especie reactiva a oxígeno o alguna otra proteína X, puedan generar estos efectos. Pero lo que termina resultando es justamente falla en la formación de energía y finalmente manejo deteriorado del calcio, que es algo de lo cual ya les hablé anteriormente. ¿Sí? Entonces, estas son otras consecuencias de lo cual ustedes ya han visto. Bueno, tenemos una cosa que ya no tiene tanto que ver con a nivel celular, y que es algo más de metabolismo energético. Y para explicarles esto, tengo que darles una mini introducción. Y es que el cerebro es el órgano que consume más energía en el cuerpo. Consume aproximadamente el 20% de la energía que nosotros consumimos. ¿Sí? Y cuando estamos hablando de energía, estamos hablando también de glucosa, sobre todo. Entonces, el cerebro, si ustedes buscaran imágenes, digamos, de qué tan irrigado, perdón, está el cerebro, van a darse cuenta que hay básicamente venas por todos lados. Y es justamente porque el cerebro requiere constantemente usar la glucosa que ustedes consumen a través de la dieta. ¿Sí? Glucosa o lípidos. Ahí podemos entrar más en detalle al final, un poco, tener una mini conversación sobre eso. ¿Sí? Y sucede que lamentablemente en envejecimiento vemos que la cantidad de glucosa que se consume en el cerebro decae bastante, decae considerablemente. Esto es bastante grave en personas con problemas metabólicos. Y acá, por ejemplo, personas con resistencia a la insulina que no son capaces de controlar los niveles de glucosa en la sangre, presentan problemas también a nivel de cerebro. ¿Sí? De hecho, muchos autores mencionan la enfermedad de Alzheimer justamente como una enfermedad metabólica, más allá de una enfermedad neurodegenerativa. Justamente porque es al final de cuentas, la glucosa finalmente no llega de la forma que debería llegar al cerebro. ¿Sí? La imagen del centro probablemente es un poco confusa, pero se las voy a explicar rápidamente. Acá al centro finalmente tienen una vena, una arteria cualquiera, donde hay, bueno, las células, glóbulos rojos, lo que sea. Los puntos azules son glucosas, en este caso, o diferentes cosas, diferentes elementos. Y lo interesante es que las neuronas no están en contacto con la sangre. Y eso es algo que yo esperaría que ustedes sepan. Pero en el cerebro existen más células que solo neuronas. Existen las que se llaman las glías. Y dentro de las glías tienen los astrocitos, tienen las microglías y tienen los oligodendrocitos también. Lo curioso es que los astrocitos están en contacto con la sangre. Y cumplen una especie de función de apoyo hacia las neuronas que están tan altamente diferenciadas que tienen serios problemas para hacer ciertas cosas por sí mismas. Entonces los astrocitos en este caso les ayudan y le dan literalmente la alimentación en forma de glucosa y en forma de otros nutrientes a las neuronas. ¿Sí? Entonces lo que ustedes ven acá son prolongaciones de esos astrocitos.
¿Ok? Bueno, como les decía al final, se mantiene el consumo de lípidos para obtener energía. Eso es algo de lo que podemos hablar al final, porque finalmente tiene que ver con, por ejemplo, dieta cetogénica o tiene que ver con otros tratamientos más farmacológicos, ¿ya? Pero eso podemos entrar en detalle al final si ustedes quieren, ¿ok? Dado que no tenemos tanto tiempo para ver tantas cosas. Bueno, otra cosa muy, muy importante y que yo esperaría que ustedes sepan, es que en el cerebro existe la neurogénesis. ¿Ya? Neurogénesis, ustedes saben que es la capacidad del cerebro de formar nuevas neuronas. Solo que no ocurre en todo el cerebro, ocurre en dos zonas particulares, las cuales, como ven en pantalla, son el bulbo olfatorio, que tiene que ver relación con el olfato, y el giro dentado, que es una zona cercana al hipocampo del cerebro, y que está más relacionada con el aprendizaje y memoria. Así que es muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, en el envejecimiento lo que nosotros vemos, nuevamente, es que existen daños al ADN de estas células y que la acumulación de moléculas de especies reactivas de oxígeno en exceso y la inflamación, que es un concepto que les voy a mencionar a continuación, genera un impacto negativo en la capacidad de neurogénesis del cerebro. Cada vez es más difícil formar nuevas neuronas y por otro lado, las neuronas que tenemos están empezando a decaer. ¿Sí? Bueno, y acá está el concepto de neuroinflamación entonces. La neuroinflamación es un concepto bien especial que se acuña principalmente a los astrocitos y a las microglías, ¿ya? Las microglías o microglias, ahí depende de cómo cada uno quiere decirlo, son las especies de células inmunes del cerebro, que se encargan justamente de engullir todo aquello residuo que esté en el entorno del cerebro, que pueden ser células muertas, puede ser contenido extracelular, pueden ser incluso sinapsis que ya dejaron de funcionar también, algo súper interesante, etc. Así que cumplen un rol trascendental en el cerebro. ¿Ya? Y por otro lado tienen los astrocitos, que son estas células que se encargan de apoyar muy fuertemente las neuronas. Entonces, lamentablemente y por razones que desconocemos, estas dos células, pasan por una etapa que se llama de activación. ¿Ya? Y estas células adquieren una forma ameboide, que es más o menos lo que está representado aquí en este dibujo, donde liberan elementos que generan un entorno de inflamación. Y acá vamos a estar hablando de citoquinas principalmente. ¿Sí? Entonces se simula una especie de daño, como si ustedes hicieran una herida, por ejemplo, solo que en este caso las citoquinas generan un impacto muy negativo para el cerebro, matando básicamente y produciendo una incomodidad severa a todas las neuronas que están cerca. ¿Sí? No se sabe muy bien por qué esto pasa, pero pasa. ¿Sí? Y si esto está regulado, si este funcionamiento de estas células de apoyo funcionan bien, incluso podemos tener resistencia al estrés y neuroplasticidad, perdón. ¿Sí? Ok, nueva actividad. Acá esto es un test de memoria, el cual yo también voy a hacer porque no tengo cómo saber cómo están haciendo ustedes. Así que si yo lo termino, imagino que ustedes ya también lo van a terminar porque yo soy bastante precario para esto. Recuerden que si tienen dudas, consultas, alguna queja, lo que sea, pueden decirme inmediatamente y yo los voy a estar pescando por el chat. No pasa nada. Ahí está. Lo hice en 11 intentos. Y dice mostrar pregunta. Entonces veamos cuál es la pregunta. Aquí está. Y voy a hacer clic en esto porque yo soy muy inteligente. Eco. Entonces les voy a dar un minutito más a la gente que está haciendo esta actividad ahora para continuar. ¿Sí? Por mientras voy a tomar un poco de aire porque estoy hablando muy de corrido. Ok, unos segundos más para ver si lo lograron. Ya. Perfecto, entonces. Vamos a continuar con la última parte, que ya tiene que ver un poco con ADN en particular. ¿Ya? Porque, como ustedes saben, el ADN es trascendental para cualquier célula. ¿Sí? Es la biblioteca de información que se mantiene conservada bajo 7 llaves dentro del núcleo celular. ¿Sí? Y por definición el ADN no puede salir del núcleo
Así que, bueno, a menos que, digamos, estamos en la mitosis y ahí es otro contexto, pero no puede salir del núcleo y debe ser altamente protegido. Existen proteínas, de hecho, que se encargan justamente de proteger el ADN, ¿ya? Y de reparar, en caso de que existan, daños en el ADN producto de factores ambientales principalmente. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Lamentablemente, esas proteínas se hacen de nuevo menos presentes en envejecimiento. Y en este contexto en particular, lo que nosotros vemos es que, dado que existe también en paralelo una acumulación de especies reactivas de oxígeno y que dañan el ADN, se van cada vez más acumulando mutaciones referentes al ADN. ¿Sí? Esto es significativamente peor en algunas zonas del cerebro, y lo cual es algo que no tiene mucha explicación. Probablemente tiene que ver con la acumulación de especies reactivas de oxígeno que también es diferenciado en el cerebro, pero bueno, nosotros observamos que finalmente y como consecuencia el ADN sufre graves daños y sufre mutaciones importantes. ¿Sí? Un clásico y probablemente un concepto que ustedes han escuchado en algún momento de sus vidas, tiene que ver con los telómeros. De hecho, es uno de los marcadores moleculares más famosos, más famosillos que hay. El contexto de los telómeros son estructuras que existen, digamos, en los extremos de los cromosomas y que en verdad son secuencias de ADN. ¿Ya? Son secuencias de ADN que existen únicamente para darle estabilidad al cromosoma. Ahora, estas secuencias que son altamente repetitivas y que no codifican a nada, existen y cada vez que la célula se divide, estos cromosomas se hacen más pequeños. Estos telómeros se hacen más cortos. ¿Sí? Para evitar eso, existen de nuevo proteínas que se encargan de alargar los telómeros. Si se dan cuenta, siempre la célula es muy inteligente, entonces tiene reserva para cualquier cosa, casi. ¿Ya? Pero lamentablemente, de nuevo, estas proteínas que alargan los telómeros pueden disminuir de nuevamente y, por lo tanto, son más propensos a daños. Incluso el mismo ROS puede también generar impacto sobre estos extremos de los cromosomas. Entonces entramos a un concepto muy, muy importante, que es la senescencia celular. Porque el acortamiento de telómeros puede tener como consecuencia que esta célula cambie 100% en su forma de vivir. ¿Ya? La senescencia celular es una respuesta al daño del ADN. Puede estar inducida por lo que les acabo de mencionar, pero también puede estar inducida a modo de defensa, de supresión de formación de células cancerosas, lo cual es bien curioso, ¿ya? Pero acá vamos a estar hablando de envejecimiento. Y en el caso de envejecimiento, frecuentemente se habla justamente del acortamiento de los telómeros. En este caso, en el caso de las células senescentes, lo interesante es que se transforman en una especie de célula zombie, donde finalmente esta célula deja el ciclo celular de forma permanente. ¿Sí? Entonces deja de dividirse. ¿Ya? Esta célula zombie, de alguna forma, cambia de forma y presenta internamente daños severos en los lisosomas, daños severos en las mitocondrias, procesos como la autofagia se desregulan totalmente, pero además son capaces de liberar factores al ambiente, al contexto celular, se llama fenotipo de secreción asociado a senescencia, o SASP. ¿Qué va a hacer esto? Estos elementos, estas proteínas, estas moléculas, van a llegar a las células anexas y las van a transformar en células senescentes también. Además, van a generar un entorno de inflamación, que va a hacer que la vida de las células en sí sea un infierno de ahora en adelante. ¿Sí? En el caso del cerebro, esto es bien complicado porque las neuronas no hacen mitosis, en realidad, ¿ya? Frecuentemente. Y en este caso, las que sí lo hacen son las células gliales, los astrocitos, los oligodendrocitos, las microglías. ¿Sí? Entonces, hay estudios actuales en estos momentos que buscan justamente evaluar si las neuronas son capaces de ser senescentes también. Y de hecho se han descubierto fenotipos que son parecidos a la senescencia en las neuronas, que como comparten ciertas características, pero no se sabe todavía si es que realmente esas células son senescentes o no. ¿Ya? Para que ustedes lo sepan desde ahora. Todo esto, todo lo que les acabo de mencionar desde el comienzo, tiene una repercusión trascendental.
en lo que sería finalmente las redes neuronales. ¿Sí? Nuestro cerebro controla prácticamente la gran cantidad de funciones que nosotros hacemos. ¿Sí? Desde el hablar, el recordar cosas, hasta cómo funciona el corazón, de cierta manera. ¿Sí? Y ustedes se imaginarán qué pasa si nosotros perdemos neuronas que son parte de redes neuronales importantes para nuestro cuerpo. Entonces, acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Falla de señalización inhibitoria. Algunas neuronas que se encargan de inhibir ciertas funciones, digamos, ciertas sinapsis, pueden empezar a perderse, ¿ya? Eso como consecuencia lleva a la hiperexcitabilidad de neuronas, digamos, hace que el impulso nervioso sea mucho más agresivo, y eso puede generar daños severos a las neuronas también, ¿sí? Entonces ustedes si lo hacen, si lo miran hacia atrás, pueden ver que ahí viene el calcio también, hay acumulación de especies reactivas de oxígeno, etc. Pueden haber daños en acciones y vainas de mielina. Y finalmente lo que nosotros vemos lamentablemente es que neuronas que pueden, o no, digamos, pero pueden controlar redes neuronales importantes, van a perderse en envejecimiento. Y de esa forma vamos a tener que, si uno compara nuevamente la imagen de cerebro joven y de cerebro adulto, la importancia, lo más importante a considerar no es el volumen en sí, sino que es justamente la pérdida de la fidelidad y organización de esa red neuronal. ¿Sí? Y eso es lo más importante y lo que yo espero que ustedes entiendan con neurodegeneración un poco, que es justamente cómo todos estos elementos se conectan y van de la mano y lamentablemente tienen estos efectos negativos. Entonces, de alguna forma identificar estos elementos no basta, también hay que tratar de ver cómo se relacionan y cuál pesa más, digamos. ¿Sí? Y hasta ahora eso no está tan bien descrito aún. Entonces, como resumen, existen múltiples características que pueden definir, que nos permiten identificar un organismo en envejecimiento, todas interconectadas entre sí. Para terminar, lo que yo les quería mostrar, y esto es un regalo para la gente que estuvo en el, en el NIRPod, y lamentablemente no puedo pasarlo por Zoom porque esto es un archivo, digamos, que ya está aquí. Esto es un PDF, ¿sí? Puedo poner PDF Viewer acá, que contiene muchas actividades de divulgación relacionadas a Jero. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen hermanos chicos o si ustedes mismos están aburridos en la casa y quieren saber más cosas, pueden descargar esto. Si ustedes van aquí arriba, debería salir un icono de descarga. Pueden finalmente ver diferentes, no sé, juegos, sopas de letra, crucigramas, lo que sea. ¿Sí? Esto ya es del 2019. Incluso pueden diseñar su propio cerebro. Ustedes ven en pantalla hasta aquí. ¿Ya? Y lo otro, imagino que ya descargaron la cuestión, si no, bueno, ahí voy a tratar de pasárselas de alguna manera. Y, a ver, un segundito. A veces se cuelga esta cuestión. Ahí está. Y lo que quiero hacer ahora con ustedes es justamente una actividad, ¿ya? Para la gente que estuvo jugando, ya voy a dejar el sonido activado. Ok. Entonces, voy a bajarle el sonido un poquito a esto, porque puede que moleste. La gente que está en el NIRPod ahora puede concursar y como ustedes ven en pantalla, ya hay Juan Carlos Araya ya está en el juego y Romina Chandía también. Pueden elegir su avatar, pueden elegir el nombre que ustedes quieren colocarse. Ya están en el juego de, en este caso, Time to Climb, que se llama. ¿Ya? Son 4 preguntitas simplemente para ver si lograron entender o si no lograron entender nada de lo que estuve discutiendo con ustedes en todo este momento. ¿Sí? Entonces acá hay 16 personas, así que yo voy a esperar a que hayan 16 personas para empezar. Ya hay 14. Ok, ahí pueden ver toda la gente que está conectándose. Voy a darles unos segundos más para las 2 personas que quedan. Ahí faltaría una persona nomás. Y bueno, la gente que está viendo esto en Zoom, digamos, puede responder por chat, pero no sé, como que pierde un poco la gracia, digamos. ¿Ya? Pero pueden hacerlo, nadie les dice que no. Ok, entonces tenemos como una persona que parece que no está y no está, así que voy a darle a start nomás, para no atrasar más a la gente. Entonces, acá va a venir una pregunta. Pueden bajar el volumen del juego también, se los sugiero.
Ok. Entonces, ¿cuál de los siguientes no es una característica del envejecimiento del cerebro? Y ahí, lamentablemente, le parece que no se va a poder ver muy bien las respuestas. Pero lo interesante es que ustedes ven ahora que Catalina en este momento está ganando con 818 puntos. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes son consecuencias directas del daño en lisosomas? Lamentablemente no les puedo mostrar la pregunta al resto, lo cual es un poco fome. Así que van a tener que imaginar que existen preguntas aquí que duran 30 segundos. Pero lo interesante es ver quién triunfa en esto y quién no. No, lo importante es que ustedes, digamos, aprendan y que eso es lo más con lo que me llevo hoy día. Ok, entonces ahora tenemos que Romina está en el primer lugar, sigue Yesenia y sigo de Juan. Vamos a la tercera pregunta. Y acá tenemos sobre las células senescentes. ¿Es correcto afirmar que tienen todo el listado de personas? Ahí pueden chismosear conmigo de quiénes están ganando y quiénes no. Hay dos, dos pingüinos acá que se quedaron muy atrás. Quedan 5 segundos. Perfecto. Romina Chandía sigue en el primer lugar, sigue de Juan, sigue Catalina Muñoz. Y finalmente la última pregunta, para ya ir cerrando, ya nos queda un minutito más. Sobre los problemas del ADN en el envejecimiento, ¿es falso qué? De nuevo, lamentablemente la gente que está viendo esto en Zoom va a parecer súper aburrido, pero bueno, yo se los dije. Ya quedan 10 segundos. Y ahí parece que ya tenemos al ganador del día de hoy, la persona que se llama Juan. Ahí está Juan, primer lugar, Catalina, segundo lugar, Juan Carlos, tercer lugar, Romina, después todos los otros chiquillos que están ahí en pantalla. Así que felicitaciones, pueden sacar pantallas si quieren. Acá está para que el resto lo vea como quedó. ¿Sí? Súper. Bueno, una vez más les dejo los datos de mis redes sociales por si quieren saber un poco más de mi trabajo. Y como última cosa que les quiero pedir a la gente que está en la aplicación y la gente que está en el chat también puede comentar. Esto que está aquí. Sí. Ya. Entonces les quiero preguntar simplemente qué les pareció el taller que acaban de vivir en una hora. ¿Ya? ¿Se habrán dado cuenta? Traté de sintetizar una gran cantidad de diferentes conceptos, diferentes cosas, que de por sí son sumamente interesantes. Y espero que les haya gustado el formato. Espero que lo hayan pasado bien. Sé que esto es un taller en sábado, es bien complicado, la verdad. Así que espero que dentro de todo haya sido súper ameno esta experiencia. ¿Sí? Así que si quieren dejar comentarios ahí sería súper bacán. Si no, también no pasa nada. Ahí alguien ya dejó un comentario. Yo los puedo probar también, es muy bacán. Y esto obviamente se da en mis redes sociales, porque yo como buen... Oh, muchas gracias, chiquillos. ¿Tienen preguntas que me pueden dejar por el Zoom? ¿Algún comentario? A la gente que estuvo viendo esto en tercera persona, digamos. Por cierto, ustedes pueden darle like. La gente que está acá en el Nearpod puede darle like a los comentarios de otras personas. Por si acaso. Por si quieren hacer eso. Pueden subir incluso imágenes. Como que pueden buscar GIFs, pueden buscar hartas cosas. En verdad es muy versátil lo que se puede hacer aquí. Ujú. ¿Pueden enviar los links del paper? Por supuesto que sí. Dame un segundo. También les voy a subir un segundo. ¿Cómo lo hago? Que quiero subir acá al chat También puede mandárnoslo por correo y nosotros lo hacemos llegar. ¿Sí? ¿Se puede? Pero bueno, sí. Ah, bacán, ya. Buena. Bueno saberlo. Sí, así como está muy encima. No sé cuándo. Ya estamos como en la hora, ¿no? Son con las 5. Sí, en honor al tiempo, estamos ya en la hora. No sé si Bacán. alguien tiene una pregunta que quiera hacer a voz viva en el micrófono.
teléfono, o que quiera dejarla en el chat. Ahí Dale, Claudia quiere decir Claudia. algo. Sí, yo quería preguntar, hola, buenos días, Hola, hola. buenas tardes, mejor dicho. Quería preguntar con respecto a esto de aplicar algún tipo de terapia higiénica para el envejecimiento de las células. ¿Lo vería Ujú. factible? Es que, a ver, depende de lo que quieras tratar de, digamos, solucionar, ¿sí? Yo sí lo veo factible, aunque hay algunos como impedimentos más como logísticos, porque si quieres hablar de, no sé, el cerebro, hay otros tratamientos que fallan justamente porque no logran atravesar una zona del cerebro que se llama barrera hematoencefálica. Y uno de los problemas de, bueno, no sé qué también lo hace, por ejemplo, los adenovirus, por ejemplo, que se basan un poco en terapia génica, pero gran parte de los tratamientos que se buscan hacer en cerebro tienen ese problema de que no logran atravesar la sangre para llegar a las neuronas, ¿sí? Y lo que he visto, por ejemplo, es que se hacen directamente inyecciones al cerebro, es bien complicado, la verdad. En cuanto a terapia génica, yo sí lo veo como una alternativa, que de hecho hay gente trabajando en esto ahora. El laboratorio de Claudio Hetz, de hecho, trabaja mucho en, no sé si directamente con envejecimiento, pero al menos relacionado con enfermedades, ¿sí? Y yo sí lo veo como una vida posible para el futuro próximo, ¿ya? Pero bueno, hay también otros discursos, ¿no? Como bueno, el tema ético, el tema de otras cosas, ver cómo el tratamiento llega efectivamente, estudios clínicos, estudios preclínicos, todo, bueno, tú tendrías que, en general, esta clase de investigaciones son de largo plazo. Entonces, yo tengo fe en que funcione, pero hay que ver qué ocurre. Juan Carlos pregunta, he escuchado el concepto de demencia también relacionado con enfermedades, perdón, de tipo psiquiátrico. ¿Cuál sería el factor común con Alzheimer? Mira, Alzheimer es una enfermedad que cuando tú lo relacionas principalmente hablas de memoria, por así decirlo. La memoria no es solamente recordar cosas, ¿ya? La memoria también implica recordar habilidades, por ejemplo, saber hablar, saber andar en bicicleta, saber andar en ciertas cosas, ¿sí? Eh, y existe y se han reportado cambios en el comportamiento de las personas con enfermedad de Alzheimer, lamentablemente. Ya cuando la enfermedad está bastante evolucionada, al menos. ¿Sí? No es una relación tan directa, ¿sí? Pero sí se han visto que al menos características son compartidas. ¿Ya? Ahora, a nivel biológico, las razones de ambas situaciones pueden ser totalmente distintas, la verdad. ¿Sí? Y ahí ya nosotros no sabemos muy bien todavía por qué una persona realmente presenta enfermedad de Alzheimer en sí. ¿Ya? Hay muchos que son los factores ambientales relacionados a esto, pero en particular hay muchas cosas que se desconocen al día de hoy, así que nada, es un temazo, digamos. Y bueno, no solamente enfermedad de Alzheimer, hay un montón de otros tipos de demencia que son menos frecuentes, pero que también tienen características asociadas a la conducta en sí de las personas. ¿Sí? Así que también es otro detalle, pero bueno, ya imagino que la discusión sería por otro lado y iríamos como conversar otras cosas también. Más preguntas. De nada, de nada. ¿Alguien más? ¿O estamos? Yo creo que Creo estamos. que una pregunta, sí, al final ya terminar, perdón. Dale, dale. No, pero dale. Sí. Creo que una pregunta bastante básica, que no escuché muy bien el tema de qué significaban las siglas de ROS. Especie reactiva de oxígeno, pero en inglés. Reactive Oxidative, oxidative. A mí también me complica la, la sigla en inglés, pero básicamente especie reactiva. Species, ya. Reactive Oxidative Species. Entonces, especie reactiva de oxígeno, básicamente. Eso es. Tania pregunta, ¿se sabe un poco de los mecanismos de las proteínas que se agregan a las neuronas o depende de la proteína? Por ejemplo, la alfa-sinucleína. Claro. Los mecanismos son más o menos conservados. Hay toda una teoría que tiene que ver con la teoría amiloide, que es justamente como producto de la estabilidad ya más termodinámica de las proteínas. Es más fácil, digamos, que las proteínas estén más agrupadas, por así decirlo, eh, que estando sueltas. ¿Ya? Los mecanismos son más o menos similares, solamente que, y bueno, son básicamente por interacción de cargas, si quisiera decir de alguna forma como más sencilla, donde, bueno, como imanes, por así decirlo, se juntan y empiezan a solapar una con otra, ¿sí?
Ahora, ¿por qué las proteínas se despliegan? Ahí ya es distinto. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, la proteína tau se sale del citoesqueleto? No es lo mismo que, por ejemplo, por qué la proteína beta amiloide se forma. ¿Cachai? Son razones distintas. Solamente que el efecto que se genera y bueno, todo lo que siga hacia abajo es más o menos conservado hasta cierto punto. ¿Sí? Así que eso es como lo que se sabe hasta el momento, al menos. Ok, de nada. Bueno, en honor al tiempo, damos por terminado el taller. Cualquier pregunta que tengan, yo creo que igual te pueden escribir a ti, ¿cierto? Sí, obvio. Escríbanme, mándenme WhatsApp. O sea, no WhatsApp no, pero mándenme un mensaje al Instagram o cosas así. Yo usualmente estoy bien atento a esas cosas porque para mí lo más importante es que la gente conozca esta información. Entonces, nada, si tienen consultas o sugerencias de información o quieren saber algo más, me pueden preguntar nomás. Y les puedo dejar mi correo, supongo, porque si le escriben a Jero va a ser como bien raro. Sí, Un segundo. obvio. Déjalo en el chat. Sí, sí. Un segundito. Ya. El espacio que está ahí es de la arroba, que lamentablemente como estoy con una mano nomás, no puedo hacerlo. Pero imaginen que ahí en el espacio hay una arroba. ¿Ya? Entonces, kevin.mesa@ug.chile.cl me pueden escribir. A partir de Jero, como les decía, vamos a estar haciendo actividades de divulgación este semestre. Y va a ser mi pega, así que es algo que tengo que hacer en sí. ¿Ya? ¿No se ve? Ah, verdad, perdóname, perdón. Cometí un error, porque sí. Lo que pasa es que lo envié como mensaje como particular. Ahí sí. Entonces, kevin.mesa@ug.chile.cl me pueden escribir. Con Jero, en particular, vamos a hacer un montón de actividades, espero yo, este semestre, donde voy a estar trabajando más en divulgación científica. Eh, y bueno, también está mi otro grupo de divulgación, el Núcleo de Extensión de Ciencia. También se los sugiero mucho seguirlos, un grupo muy bacán. Y después me pueden, por último, escribir en Instagram y yo voy a más o menos escucharlos. Así que no pasa nada. ¿Ya? Ya, entonces con eso dicho, yo creo que estamos listos. Se cayó la Antonella. Sí, se cayó, pero ya habíamos terminado, así que todo bien. Muchas gracias Ya. nuevamente por este dinámico taller. La verdad es que los otros talleres como que más parecieron charla, pero este sí de verdad fue taller, así que genial. Bacán, bacán, esa es la idea un poco. Así que qué bueno que haya sido así. Ya, entonces deberemos